Ricardo Angozo, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de La Hora de la Verdad y un saludo también para usted. Muchísimas gracias, señor. ¿Qué está pasando allá entre armenios y gente de Azerbaiyán? ¿Por qué es la disputa y qué gravedad puede tener ese conflicto para la paz del mundo? Bueno, es un conflicto muy viejo que ya estalló en los años 80, finales, cuando se descomponía la Unión Soviética, entre armenios y azeríes, entre Armenia y Azerbaiyán, por un territorio que se llama Nagorno-Karabaj. Por eso pelean Armenia y Azerbaiyán. Ese pequeño territorio de unos 4.000 kilómetros cuadrados en la época soviética, en 1923, aunque tenía mayoría armenia, se dejó en manos azeríes, en manos de Azerbaiyán, y esos conflictos, al final, cuando la descomposición de la Unión Soviética, estallan en clave nacionalista y en clave étnica, y después conducen a una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por ese pequeño territorio y ese enclave. Ese enclave, como digo, tiene 4.000 kilómetros, pero los armenios, que derrotaron claramente a Azerbaiyán en la guerra del año 92, conquistaron otros 7.000 kilómetros cuadrados a Azerbaiyán y tienen como unos 11.000 kilómetros en sus manos del territorio, digamos, de este país. Eso constituye como el 11-12% del territorio de Azerbaiyán, que tiene 86.000 kilómetros cuadrados, es decir, es como si a Colombia le hubieran quitado Amazonas, que es el 10% del país. ¿Qué implicaciones geoestratégicas puede tener esto para la región? Pues puede tener muchas. En primer lugar, porque Azerbaiyán es de mayoría musulmana y está apoyada por Turquía, y porque Armenia es de mayoría cristiana, los armenios son cristianos y están apoyados por Rusia. Es decir, los dos grandes poderes que se disputaron esa región del Cáucaso, Rusia y Turquía, pueden verse enfrentadas o enfrascadas en esta guerra. Pero yo creo que ahí Turquía y Azerbaiyán acabarán midiendo las consecuencias, porque no hay que olvidar que Rusia es la madre de Rusia, la gran potencia, y tiene armamento nuclear, apoya a Armenia claramente, tiene asesores y seguramente tendrá fuerza sobre el terreno. Creo que más allá de las escaramuzas de estos días, que se repiten a las que hubo en el año 2016, cuando hubo la guerra de los 5 días, no irán más allá porque, claro, las implicaciones geoestratégicas de esta crisis, implicando a dos potencias como Rusia y Turquía, pues creo que eso revela que Azerbaiyán acabará midiendo muy bien lo que puede hacer, porque si consiguen que se implique Rusia, la gravedad del asunto va a ir más allá de una mera crisis regional o una mera crisis entre Armenia y Azerbaiyán. Creo que la clave de lo que aquí vaya a ocurrir está Moscú y la tiene Putin. Y por otra parte, y a renglón seguido de esto, tenemos que destacar que en los últimos tiempos Rusia y Turquía han mejorado mucho sus relaciones e incluso se ha asistido en los últimos tiempos a una extraña triple alianza entre Irán, Rusia y Turquía. Y como la política hace extraños aliados de cama, incluso hemos visto en estos días cómo Irán trata de mediar entre Azerbaiyán y Armenia, aunque también es otro país musulmán, para que el conflicto no vaya más, porque quizá esa alianza peligra. Irán está muy solo en la escena internacional y necesita aliados. Con lo cual, aunque es una crisis regional, se tejen muchos intereses geoestratégicos en torno a la misma. Muchos intereses geoestratégicos. ¿Y cuál es la situación hoy, don Ricardo, en este momento? Porque nos muestran unos videos donde hay tanques con cañones de largo alcance disparando. ¿Están disparando? Hablan de 90 y tantos muertos, de los cuales 11 civiles. ¿Quiere decir que hay más de 80 militares muertos? Es decir, ¿son las primeras escaramuzas? Usted, como es un buen lector, sabe lo que dijo Winston Churchill, que la primera víctima de una guerra es la verdad. Entonces, no me fío mucho de los datos que ofrecen tanto armenios como azeríes, y creo que están a la baja. Los azeríes dicen que solo han tenido 6 víctimas y demás. Yo creo que estaríamos hablando, si ya hablaron ayer en Armenia fuentes oficiales de más de un centenar de muertos, quizás han producido 2 o 3 centenares. Sobre el terreno, ¿cuál es la realidad sobre el terreno? Parece que se detectan ciertos avances de Azerbaiyán sobre ese territorio que Armenia le conquistó entre el 92 y el 94 del siglo pasado. Parece que hay ciertos avances como de unos 10 kilómetros. Una situación muy parecida a la que pasó en el año 2016, que ya asistimos a un enfrentamiento parecido y Azerbaiyán consiguió ocupar algunos pequeños enclaves. Parece que la guerra continúa, digamos, en pleno desarrollo. Los dos países han llamado a la movilización general. Armenia ha movilizado a los jóvenes mayores de 18 años
Y como hablábamos antes, como aquí hay muchos intereses extranjeros, muchos intereses geoestratégicos, Turquía está atizando demasiado el fuego porque Erdogan tiene cada vez un mayor interés en que Turquía sea una potencia regional, incluyendo aquí a esta zona del Cáucaso. ¿Qué está ocurriendo? Pues le ha enviado unos aviones F-16, los mejores helicópteros de combate que tiene Turquía, los T-129, e incluso en los últimos días algunos medios de comunicación han denunciado que incluso habría voluntarios turcos o personal turco con formación militar ayudando a Azerbaiyán, lo cual es muy grave. Pero yo creo que siempre la contención de Turquía y de Azerbaiyán será muy grande porque detrás de Armenia está Rusia, que es el aliado natural e histórico de los armenios, ¿no? No olvidemos que el enemigo natural e histórico de los armenios ha sido Turquía, que perpetró el famoso genocidio contra los armenios entre 1915 y 1923, y se calcula que unos 2 millones de armenios fueron asesinados y el resto de la población armenia expulsada para siempre de su país. A pesar de que Armenia es pobre, es un país con una base territorial pequeña, apenas 30.000 kilómetros cuadrados, yo creo que su capacidad de resistencia es grande. Les dio una paliza de campeonato a los azeríes, a Azerbaiyán, entre 1992 y 1994, y puede que esta vez vuelva a salirse con la suya y no veremos más allá que pequeños avances. Creo que estas escaramuzas no van a ir más allá porque una implicación de Rusia en la crisis sería muy grave. Y, por cierto, hay que recordar una cosa. Cada vez que Rusia se ha implicado en alguna crisis regional en su periferia postsoviética, ha salido ganando. Léase el caso de Georgia, que intentó recuperar Osetia del Sur, perdió la guerra. Léase la crisis de Abjasia, también en Georgia, la perdió. Léase Moldavia, que perdió Transnistria y sigue ahí el 14 ejército ruso. Y léase Ucrania, que se merendaron o se anexionaron Crimea, y en 2 regiones, el Donetsk y el Donbass, ahí siguen las milicias prorrusas alzadas en armas. No ha habido ni una de las guerras en el espacio postsoviético desde el año 1991 en que implosionó la Unión Soviética que Rusia haya perdido. Y no creo que la guerra de Armenia vaya a ser la excepción que confirma la regla. Creo que ahí, tanto Azerbaiyán como Turquía en aras de no sacrificar su alianza con Rusia, después de haber mejorado mucho sus relaciones, y una Turquía que no olvidemos cada vez está más sola, está más alejada de la Unión Europea, con conflictos con Grecia y Chipre por el tema de la prospección de energía, de gases, en toda la zona del mercado del Mediterráneo oriental, cerca de Chipre. Pues Turquía cada vez asiste en la región y en esta zona del mundo a que está realmente sola y tiene pocos aliados con lo que contar. No creo que Turquía, sinceramente, vaya a sacrificar su alianza con Rusia en un momento en que las relaciones son óptimas, especialmente entre Erdogan y Putin, por, digamos, salvar la cara de uno de sus pequeños aliados en la región, como es Azerbaiyán. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Que esto no pase de unas escaramuzas y que las cosas las aguas vuelvan a su cauce normal? ¿Es lo que usted prevé, don Ricardo? Sí, yo creo que lo que preveo es un escenario parecido al de 2016. Quizá algunos avances por parte de Azerbaiyán para salvar la cara ante su opinión pública, aunque sean algunos kilómetros, y poder presentarlo como una victoria. Yo entiendo que, claro, la situación de Azerbaiyán es realmente muy difícil, a pesar de ser un país mucho más rico que Armenia. Primero, porque fue humillado el gobierno ante su opinión pública en la primera guerra contra Armenia, que se quedaron con Nagorno-Karabaj y otros 7.000 kilómetros cuadrados más de su territorio. Y en segundo lugar, porque es que Azerbaiyán tiene que intentar, digamos, dar alguna respuesta. No olvidemos que en esos territorios que ocupó Armenia fueron expulsados 1 billón de personas. Hubo entre 800.000 y 1 billón de refugiados azeríes que están viviendo en campos de refugiados casi en unas condiciones de absoluta miseria y esperando, digamos, una solución o una salida a todo esto. Aunque sea una pírrica victoria, es lo que necesita Azerbaiyán, primero ante su opinión pública, segundo ante ese millón de personas que perdieron sus casas, perdieron sus tierras, perdieron sus propiedades y a los cuales les tienes que dar alguna respuesta. Yo creo que vamos a asistir a una crisis parecida a la del 2016, una pírrica victoria por parte de Azerbaiyán, pero creo que las aguas van a volver a su curso,
porque las dos grandes potencias que realmente siempre dominaron el Cáucaso siguen estando ahí, que son Rusia y Turquía. Y como la historia nos demuestra, y usted que, como he dicho al principio de esta entrevista, y usted es buen lector, siempre las inercias y las lógicas político-militares de siempre se acaban repitiendo, y esas inercias a veces pesan más que intereses particulares como puede tener Azerbaiyán en este momento. Y yo creo que ni a Rusia ni a Turquía le interesa en este momento sacrificar esa alianza, digamos, que mantienen ampliada con Irán. Y yo creo que en aras de salvar esa alianza sacrificarán, estos intereses muy particulares de Azerbaiyán. Luego aquí hay extraños componentes que quedarían para analizarlos por más tiempo, pero incluso Rusia mantiene buenas relaciones con los dos, con Armenia y Azerbaiyán. De hecho, Putin ha reunido a los dos presidentes en varias ocasiones y les vende armamento a los dos países, aunque no asesoramiento, que el asesoramiento solo se lo da Armenia con algunos enviados o algunos oficiales que prestan sus servicios al ejército armenio. Y entonces Azerbaiyán tiene su asesoramiento de Turquía, pero Turquía tampoco está interesada en pelearse con Rusia en este momento. Sí. Yo creo que no, porque por lo que hablábamos, que el contexto internacional es muy adverso para Turquía. No olvidemos que no ha habido en la última cumbre de presidentes de gobierno de la Unión Europea una condena formal a Turquía, porque al final ha habido alguna serie de vetos, sobre todo por parte de Alemania, pero tanto Francia como Grecia, como Chipre, como otros países querían condenar e imponer sanciones a Turquía por las prospecciones que está haciendo en el Mediterráneo Oriental, muy cerca de Chipre e Israel, para conseguir, digamos, acceso a estas reservas naturales que considera históricamente como suyas. Con lo cual, yo creo que en estos momentos Turquía, en esa situación que tiene tan difícil en el contexto regional, malas relaciones con la Unión Europea, malas relaciones con Israel, en guerra con los kurdos en Siria, yo creo que no va a intentar atizar el fuego, digamos, en una de las pocas fronteras donde tiene una situación, digamos, pacificada y normalizada. Porque es que la situación de Turquía es que está rodeada por enemigos, está rodeada por países que le son muy adversos. En Irak hay una región kurda donde se refugian los terroristas kurdos que atacan en Turquía. Después en Siria el régimen sirio ha encontrado que el presidente Erdogan es uno de sus más encarnizados enemigos. Israel y Turquía, que tenían lazos históricos importantísimos, los han roto en los últimos tiempos debido, no sé si recordarán, a que Israel atacó una flotilla que iba hasta la Franja de Gaza con una serie de ONGs turcas. Con lo cual considero que, dadas las actuales circunstancias y en aras de salvaguardar esa alianza con Rusia y con Irán, Turquía no va a ir más allá. Que estos análisis también pueden chocar con los intereses muy particulares de Azerbaiyán, que quiera continuar con esta ofensiva. Pero creo que los jefes, los que mandan en el Cáucaso, siguen siendo las grandes potencias, y esas inercias del pasado pues siguen dominando, y son Rusia y Turquía, digamos, quienes determinarán cuándo terminará el conflicto. Pero yo creo que asistimos a una crisis parecida a la del 2016, que no va a ir mucho más allá de estas escaramuzas y estas batallas que hemos visto entre el 28 y el 29 de septiembre. Bueno, y ojalá las cosas sigan así. Usted debe tener toda la razón, su exposición es brillantísima y nos quedan las cosas muy claras, y esperamos que las aguas vuelvan a su curso normal y que esto no pase nada de unas escaramuzas donde Azerbaiyán veremos cómo se limpia la cara ante su opinión y cómo sale avante en medio de circunstancias tan adversas, con un aliado que es Turquía, que es un aliado nada confiable, y con un adversario que ha sido también su aliado y su amigo, que es Rusia, pero que Rusia está más del otro lado, del lado de Armenia. Don Ricardo Angozo no sabe cuánto agradecemos esta magnífica exposición que nos ha hecho. Un abrazo, doctor Londoño, y un saludo a toda la audiencia. Les deseo un buen día a todos, y mucha salud, y a cuidarse. A cuidarnos, sí señor, a cuidarnos todos, porque el coronavirus está ahí. El conflicto Azerbaiyán-Armenia no va a prosperar, es lo que deseamos, es lo que prevé Ricardo Angozo, un gran analista de esta situación en el Cáucaso, pero el coronavirus sí sigue ahí vivo y hay que cuidarse.
Ricardo Angozo, un periodista internacionalista español, experto en la región del Cáucaso, como lo ha demostrado de manera más que fehaciente, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.